Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, para finalizar mi trabajo, donde usamos la propuesta de intervención para favorecer la inclusión educativa en un grupo minoritario. ¿Qué es la violencia de género? La violencia de género y el feminicidio son expresiones extremas de desigualdad estructural en México. Aproximadamente 10 mujeres son asesinadas cada día por razones de género. El aumento de feminicidios entre el 2015 y el 2021, la proporción de homicidios de mujeres clasificadas como feminicidios ha aumentado. Sabemos que la violación de derechos, panorama evidencia una grave violación de los derechos humanos y otras formas de discriminación, además de que la violencia de género y el asesinato sistemático de mujeres por condiciones de género, que es el feminicidio, contribuyen a una expresión extrema para la desigualdad estructural que sufren las mujeres. Más aún, estudios señalan que entre el 2015 y el 2021 la proporción de homicidios de mujeres clasificadas como feminicidios ha aumentado, ya que hay un panorama de violencia grave en los derechos humanos. Bueno, para también una breve introducción de mi documento, tenemos una propuesta que se puede implementar en los entornos laborales, educativos y comunitarios con el fin de promover la desigualdad de género, reducir la brecha de salariedad y vigilar que las mujeres en todas sus identidades estén seguras y puedan desarrollarse plenamente. Y bueno, en mi desarrollo tenemos la definición de la violencia de género e interseccionalidad. La violencia de género es cualquier acto de violencia dirigido contra una persona por su género, afectando desproporcionadamente a un género específico, incluyendo formas físicas, sexuales, psicológicas, económicas y amenazas. Se basa en diferenciar el poder de normas y roles o estereotipos de género. En palabras simples, con una persona generalmente mujer sufre daño, abuso o discriminación. Puede ser mujer, puede ser un niño, es esa desigualdad que está ligada a roles, estereotipos y la desigualdad entre los hombres y las mujeres. La interseccionalidad, que es el feminicidio, un asesinato, perdón, entre una mujer por razones de género, una manifestación extrema de la violencia de género que implica un contexto de desigualdad, impunidad, falta de protección y discriminación. La interseccionalidad del feminicidio analiza como otras formas de opresión la raza, etnia, clases orientales, sexuales, discapacidades que interactúan para aumentar el riesgo del feminicidio en ciertas mujeres. Mujeres indígenas, migrantes, trans o de bajo ingreso pueden ser además vulnerables. Un ejemplo, que una mujer indígena de bajos ingresos puede enfrentar discriminación por su género, más su etnia y más la clase. Esto hace que sea un poco más vulnerable que alguien en una sola de esas condiciones. Y bueno, para esto tengo una propuesta de intervención, que es un taller de inclusión. El taller de inclusión y respeto a la diversidad se aprende desde la empatía y la comprensión mutua. Y bueno, este taller se implementará en el Hospital General Valle de Bravo, que será dirigido a estudiantes de enfermería en formación clínica, ya que, bueno, este es un pueblo mágico donde tenemos varios tipos de diferencias culturales. Entre ellas, pues existe un grupo específico que son los mazahuas y bueno, también las condiciones de LGBTI que también han tenido mucho aumento en este pueblo. Y bueno, con esto buscamos proteger la inclusión educativa y social de las personas que tienen este grupo minoritario como población indígena, los migrantes y además población LGBT. Bueno, mi objetivo y estructura del taller sería: mi objetivo general, favorecer la inclusión educativa de personas indígenas, migrantes, LGBT, más mediante el diálogo, respeto y la comprensión mutua. Mis objetivos particulares serían promover espacios de encuentro, fomentar la aceptación y las diferencias del diálogo horizontal. Tendríamos un encuentro donde crearíamos espacios seguros para compartir experiencias que tenemos con este tipo de pacientes y bueno, también un respeto donde fortalece la empatía y la valoración de la diversidad, una comprensión mutua donde promovemos una comunicación asertiva y el trabajo colaborativo. Y el taller tendrá una duración de 12 horas durante 3 sesiones de 4 horas, modalidad presencial con apoyo digital y metodológico.
Y bueno, para esto tendremos una carta descriptiva que tendría un encuentro en la diversidad. El propósito sería sensibilizar sobre la diversidad humana y reconocer prejuicios que afectan la relación educativa y los pro. En esto haremos actividades, que sería la dinámica de presentación, mi historia en una palabra, una proyección de un video, voces diversas donde hay testimonios, análisis grupal sobre prejuicios y estigmas y una lluvia de ideas para favorecer el encuentro. El seguimiento sería una reflexión escrita individual sobre el aprendizaje y las emociones. En mi carta descriptiva 2, que tiene el tema cultura, el respeto y la empatía, tiene como propósito promover la comprensión y la aceptación de la diversidad a través de experiencias prácticas que fomenten el respeto mutuo entre el personal de enfermería y el personal de este tipo de clases, teniendo duración de 4 horas, teniendo una actividad propuestas. Aquí sería una lectura guiada, fragmentos de Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación en México, juegos de roles entre los estudiantes que asumen diversas identidades, por ejemplo, personas migrantes, pacientes LGBT, enfermeras con personal indígena, supervisor médicos y bueno, representando una situación clínica con este tipo de personas. Además, tendríamos una reflexión colectiva de cómo analizar y qué sintieron en este rol y qué actividades observaron, incluyentes y excluyentes. Y bueno, además también para tendremos un mural colaborativo que tiene como tema el respeto en acción, donde se colocan compromisos personales para favorecer la inclusión. Bueno, para esto usamos materiales lectura impresa, tarjetas de roles, cartulinas, plumones y cinta adhesiva. Mi seguimiento sería que comprometernos a hacer lo que pongamos en el muro registrando documentos grupales que se revisarán al final del taller para valorar los avances obtenidos. Y bueno, en mi carta descriptiva 3, que tenga como tema la comprensión mutua y el diálogo horizontal, tiene como propósito desarrollar habilidades de comunicación asertiva, el diálogo y la empatía en contextos educativos y clínicos. Para esto hicimos uso de estas actividades, la dinámica inicial, escuchar sin interrumpir, técnicas del diálogo apreciativo, un análisis real de casos pacientes indígenas o personal LGBT y elaborar un decálogo del diálogo respetuoso y empático. Para esto tendremos una evaluación de la participación, una empatía y comunicación mediante rúbrica estructural. La importancia de esta propuesta, que sería la inclusión educativa en el contexto hospitalario, ya que es crucial para que futuros profesionales de enfermería desarrollen competencias culturales, éticas y además de una comunicación efectiva. Esto permite ofrecer una educación equitativa, humana y libre de discriminación, promoviendo un ambiente educativo y además saludable y solidario. Y bueno, en mi evaluación del taller tuvimos que fueron herramientas cualitativas y cualitativas para una visión completa del aprendizaje y el impacto formativo. Tuvimos un diagnóstico del taller antes, una formación durante las actividades y una sumativa al finalizar de las 3 sesiones. En mi rúbrica para evaluar habilidades interculturales y la educación empática, tuvimos un nivel excelente, ya que muestra alta sensibilidad intercultural, aplica escucha activa y bueno, además de ideas como empatía, evita juicios, integra además conocimientos adquiridos en el taller y bueno, tuvimos también un nivel 3, donde demuestra la comprensión de la diversidad cultural, la participación respetuosa, que es reflexiva, aplica parcialmente la estructura activa y también una participación ocasionalmente donde muestra una comprensión ilimitada, aún reproduciendo estereotipos sin intención de dañar y la cuestión de interrumpe discriminación, muestra de resistencia en el trabajo colaborativo y no aplicar habilidades comunicativas. En todo esto tuvimos un excelente puntaje que fue de 4. Y bueno, en mi lista de cotejos para participación y respeto intercultural, sí tuvimos una participación de manera activa en la dinámica de propuestas, tuvimos el respeto de opiniones diversas de los compañeros, evitamos expresiones discriminatorias o estereotipos, demostramos un interés en comprender perspectivas culturales distintas, aplicamos además habilidades de escucha activa y contribuimos a un ambiente seguro y de confianza. En la evaluación cuantitativa se aplicaron rúbricas y listas de cotejo que fueron las que comenté.
Y bueno, para mi evaluación cualitativa y retroalimentación, la evaluación cualitativa analiza percepciones, emociones y aprendizajes los transformadores. Tuvimos un diario de reflexión donde se registraron que el personal tiene sentimientos de aprendizaje y prejuicios identificados en cada sesión. Además de que hicimos una entrevista grupal final donde hicimos preguntas orientadas sobre cambios de percepción, prácticas discriminatorias reconocidas y acciones concretas para la práctica clínica. Tuvimos una observación guiada donde el docente valoró el lenguaje inclusivo, actividades de respeto y donde fomentemos la sensibilidad y cultura. Y bueno, en mi síntesis de evaluación y comparación, el docente integrará resultados cualitativos y cuantitativos para un informe individual y grupal, destacando fortalezas de área de mejora y unas recomendaciones. En la comparación de la atención actual, tenemos políticas vigentes donde utilizamos el modelo de educación intercultural bilingüe de la SEP y el lineamiento de educación inclusiva, la UNICEF 2021, la ley federal donde establece los derechos para su cumplimiento operativo que depende de cada institución, la implementación limitada, donde no se implementan con fuerza en entornos hospitalarios, la aplicación es desigual entre las instituciones. Con esto vemos que las instituciones de gobierno, por ejemplo, con una particular, no tienen la misma calidad en la atención en este tipo de personas. Los protocolos, que existen protocolos de atención para los estudiantes y la formación práctica para aplicarlos. Y una comparación directa en el aspecto de formación intercultural en salud, tenemos la situación actual que tenemos una limitada teórica y poco práctica. Las actividades vivenciales y casos reales que desarrollamos en las competencias reales, además de la inclusión LGBT, que es una mínima superficial, el trabajo profundo con el respeto al lenguaje e inclusión, la evaluación de actividades donde se miden instrumentos, el uso de rúbricas y listas de cotejo, diálogo empático, no es parte de la formación curricular, actividades específicas de la escucha y en un enfoque interseccional que está ausente e integrando un eje transversal. Y bueno, para mis conclusiones, la interseccionalidad tiene un impacto profundo en la sociedad porque revela que las desigualdades del género no actúan solas, sino que se combinan con otras formas, ya sea raza, etnia, sexualidad. Al no considerarse una complejidad, las políticas de desigualdad pueden quedar incompletas o incluyentes, adoptando una que permite con esto construir respuestas más justas, efectivas y transformadoras. En el ámbito laboral es reconocer la brecha salarial para una mujer en promedio que puede ser distinta a una mujer indígena, una mujer migrante o con alguna discapacidad. Y si queremos verdaderamente igualar el género, reducir la brecha salarial, debemos actuar sobre estructuras, datos culturales, organizaciones políticas y de formación. Asimismo, también tenemos que hacer uso de la prevención del feminicidio y de todas las violencias de género que puedan hacerse institucional. Y bueno, con esto las empresas como los centros educativos y la sociedad civil tienen un rol clave, donde esta propuesta representa un camino posible hacia las transformaciones de formación, estructura, más diagnóstico, más acción, más seguimiento. Si se implementa además con compromiso, podría generar mejoras significativas en la equidad salarial y la seguridad de las mujeres en la inclusión en todas las entidades, no solo en este ámbito. Además de que invito a que este documento sirva como base para la elaboración de un plan, una acción no solo en un hospital, sino en una empresa, en una institución educativa, una comunidad, y que los resultados se vinculen con indicadores concretos, un reporte público y rendimiento de cuentas. Y bueno, aquí algunas de las referencias que usé en mi proyecto. Muchísimas gracias.